Todos los que levantaron la mano tienen un dulce ganado, ¿sí? Ahí se levantan 2 manos más. Sí, creo que más allá de lo que queramos, es bíblico, ¿sí? ¿Saben qué? El Señor mismo presentó a un niño como ejemplo, como modelo, y dijo que debíamos ser como ellos. No en todos los ejemplos, por cierto. Debemos crecer, debemos madurar en el Señor, pero en cuanto a nuestra fe, wow, qué ejemplo nos dan los niños. Contentos de poder estar junto a ustedes hoy día y de tener este tiempo de alabanza. No quiero tener un encuentro emocional, Señor. Y no es que las emociones sean malas, no, para nada. Dios las creó. ¿Quién podría decir que es malo sentir amor, alegría, incluso tristeza? Esto es lo que nos hace muchas veces ser empáticos el uno con el otro. Pero cuando sustentamos nuestro crecimiento y nuestra fe en base a las emociones que muchas veces son tan variadas, creo que no es lo que Dios busca. Dios espera generar en ti y en mí convicciones profundas, raíces fuertes, e independiente de lo sensitivo, de lo que podamos experimentar en nuestra emoción, cuando se nos pone la piel de gallina, es que nuestra fe sea inconmovible a cualquier situación que se pueda presentar. Yo les quiero invitar a abrir la Biblia junto con los hermanos que también nos puedan estar viendo desde sus casas a través de nuestro canal en YouTube, que también puedan acompañarnos en estos breves minutos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 37. ¿Se escuchan las hojitas moverse? Ayer les decía a los jóvenes que Dios mediante este próximo fin de semana vamos a tener retiro en Pichidegua y les aconsejábamos a llevar la Biblia clásica, la Biblia de tapa a tapa con hojas, porque muchas veces en nuestros teléfonos al poder leerla en diferentes versiones, por cierto, y que es muy práctico, pero basta que llegue algún mensajito para que nuestra mente vaya a otro lugar y nos podamos desconcentrar. Así que creo que hacemos bien de mantener esa linda costumbre. Dice así en el nombre del Señor: porque nada hay imposible para Dios. Señor, no hay como tú, Dios. Eres grande. Ni el universo completo puede contener tu grandeza, Señor. No hay regla, no hay wincha, por muy digital que sea, que pueda medirte. Y si la hubiera aún quedaríamos cortos, Señor. Eres el Dios creador, eres el Dios de las cosas imposibles, eres Dios milagroso. El tiempo ni el espacio te sujetan a ti. Tú estás por sobre toda ley física, química, biológica. Tú las creaste, Dios. Y pensar que ese Dios es nuestro Dios. Pensar que tu mirada está puesta sobre nuestra vida. Pensar que el Dios sublime y todopoderoso es un Dios cercano, presto a nuestra voz. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios milagroso?
Amén. Yo también lo creo. Y Dios sigue obrando milagros. Aunque cada día nuestra sociedad está más humanista, aunque lo que podamos decir referente a esto pueda ser una paradoja, algo ilógico, pero es que la fe trata de aquello. No se trata de racionalizarlo, entenderlo para después creerlo. La fe, y aquí sí que afecta el resultado, el orden de los factores. Muchas veces la fe no debe esperar aquella lógica para poder creer en el Dios de los imposibles. El verso que acabamos de leer, hermano, es prueba de ello. ¿Y cómo no iba a serlo? Si usted lee el contexto, se dará cuenta que este versículo en Lucas está situado en aquella situación increíble en la historia de la humanidad, a puertas de ser testigos del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, entre nosotros, aquel Emmanuel, Dios entre nosotros. Y vaya que no podía ser de otra manera. El ángel Gabriel se presenta ante María, ésta humanamente se asusta y le dice que iba a concebir del Espíritu Santo y que su nombre sería Jesús porque Él perdonaría los pecados de su pueblo. Este relato también lo encontramos en Mateo y se nos describen muchas situaciones con detalles muy valiosísimos. Y creo que aquí Dios pone su timbre, pone su firma. El nacimiento de mi hijo, no solamente por las profecías que debían cumplirse al respecto, sino porque también el ministerio de nuestro Jesús iba a estar plasmado en su esencia del poder de Dios. Hay muchas situaciones que marcaron el ministerio de Jesús acá en la tierra, hermano. Sin duda que una de ellas, ¿saben cuál fue? Su enseñanza. No solamente por el contenido de esta, sino porque enseñaba con autoridad. Y muchas de las personas que le oían podían reconocer esto y decían, oye, ¿pero este acaso no es hijo del carpintero, de José y María? ¿Este no es acaso del que viene de Nazaret? Porque la forma de su enseñanza y el contenido de esta no dejaban indiferente a cualquiera. Recordemos que Jesús nació en Belén de Judea, sin embargo se le reconocía como nazareno, puesto que Herodes, al enterarse de que el Mesías había nacido, mandó a matar a todos los niños. Qué triste, qué triste. Hasta los 2 años, calculando el tiempo más o menos en donde habían recibido esta señal de los cielos. Y es así que José y María huyen a Egipto y esperan este tiempo. Sin embargo, al volver, no vuelven tras la muerte de Herodes y se enteran que sigue Arquelao, pero no vuelven a Belén de Judea, sino que vuelven a Nazaret. Y es por eso que se le reconoce como nazareno. Y es interesante, hermanos, ver cómo el plan de Dios sobre Jesús en la tierra se cumplió a cabalidad. Y por cierto, su enseñanza no fue solamente teórica, cognitiva, no solamente fue una enseñanza ilustrativa. Recordemos que el Señor, desde una semilla, desde el clima, desde el mar, desde unos peces, desde un árbol, desde un fruto, desde una puerta, desde una oveja, se tomaban para poder dar a conocer los principios del reino. No tenía una presentación en PowerPoint, no tenía un paper. Sin embargo, él, con su discurso, con lo que Dios le decía que debía decir y con los ejemplos que podía ilustrar en la creación, daba a conocer sus principios, los principios del reino. Y muchas veces esta enseñanza, ¿saben?, no estuvo divorciada de señales milagrosas, de prodigios, de situaciones que eran a la mente incomprensibles,
que a la cultura inclusive eran hasta una pequeña bofetada al ego de aquellas personas que se reconocían como celosas de la ley. Desde sanar una simple fiebre hasta resucitar a un amigo, Lázaro. Desde multiplicar panes y peces a millares de personas tras estar naturalmente cansados y con hambre de haberle escuchado sus sermones, hasta sanar la lepra, la ceguera, la parálisis. Y el motor de estos muchos milagros, hermanos, fue la misericordia, fue la compasión, fue reconocer una necesidad social, una necesidad personal, una necesidad física, de la cual el Señor no fue indiferente en ningún caso. Todo lo que hizo Jesús fue cuantioso, fue inconmensurable. De hecho, Juan, no sé si se recuerda, hermano, pero dice, señala con una hipérbole, dice que si todo lo que el Señor hizo se hubiera escrito en libros, el mundo entero no sería capaz de contener estos libros. La Biblia nos refleja el plan de salvación y nos da cuenta suficientemente de quién fue Jesús y su ministerio. Pero sin embargo, ¿cuántas otras cosas, cuántos otros milagros no fueron capaces de registrarse? Porque fueron hechos en el anonimato, fueron hechos sin testigos presentes, fueron hechos en aquel momento en donde Jesús se retiraba solo. Y en muchas ocasiones. Y no solamente para descansar, que por cierto, se cansaba, sino para buscar de Dios en tristeza. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista? Y vaya qué muerte. Alguien contemporáneo, se diferenciaban solo de 6 meses. Un gran hombre de Dios. Cuando murió Juan el Bautista y él se enteró, él se retiró solo a orar. No se nos detalla qué pasó en aquel momento, pero al conocer a Jesús, creo que también experimentó tristeza. Todo lo que hizo fue cuantioso. ¿Saben, hermanos? Hay un deseo de Dios que se mantiene tras estos 2000 años que han pasado, tras el ministerio de Jesús acá en la tierra. La intención de Dios en socorrer el hombre sigue, sabe, intacto. Su mayor deseo es que éste se arrepienta de su maldad y se vuelva a Él, sí. Que su alma pueda ser salva. No por nada Jesús les dijo, ¿acaso no saben que hay algo más valioso que el alma? Les pregunta a sus discípulos. ¿Cuántas veces hoy día podemos ver que se rinde culto al cuerpo, a lo material, pero reconocemos que hay una sociedad desprovista de espiritualidad? Pocas situaciones propicias para hallar sentido en aquellas cosas que no vemos, como la espiritualidad, como el cuidado del alma. ¿Cuánta falta nos hace? Y Dios desea seguir salvando al hombre y a la mujer que reconozcan necesidad de Dios. Y saben, para ello, hermanos, sigue Dios mostrando destellos de su poder. Sigue mostrando su voluntad para con nosotros de formas insospechadas, muchas veces de maneras milagrosas, muchas veces de manera en donde no hallamos una lógica, una razón para explicar la situación, como otras muchas veces imperceptible a nuestras narices. Sin embargo, en cualquiera de estas dos situaciones, siempre conmovidos por misericordia y por el mismo amor que tiene por el que se pierde. Sí, Dios sigue buscando a personas, a hijos suyos,
para ello, que puedan estar dispuestos a ser usados para ello. Dios sigue buscando hombres que puedan decir: Señor, solo tengo 5 panes y 2 peces. Siguen buscando aquellos hombres que puedan empatizar con la necesidad de un paralítico y cargarlo y hacer un forado en el techo. Sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a echar la red a pesar de que estén cansados de tirarla y hayan pasado toda la noche buscando pesca. Sigue buscando, sigue buscando. La fe de un centurión que reconoció autoridad en Jesús. En Juan capítulo 14, verso 12, si me acompañan, dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. ¿Saben, hermanos? Esta palabra, pisteos, que se traduce por creer en el griego, determina una confianza plena, una certeza, lealtad. Creer no es solamente una actitud mental, intelectual, no es pensar positivo, no es tirar buenas vibras para que me pasen cosas buenas, no, para nada, para nada. Creer, hermanos, es una palabra, es una decisión que demanda acción. Es por eso que la Biblia nos enseña que la fe sin obras es insípida, es muerta, no sirve para mucho. Porque el lenguaje de la fe son las obras. Acá acabamos de leer algo muy interesante. El Señor dice que las obras que Él hace, todo aquel que en Él cree, las hará también. Y no solo se queda ahí, sino que dice, y aún mayores. Y esta idea de Él hará cosas aún más grandes, posiblemente pueda referirse a 2 ideas. Un alcance geográfico del Evangelio y en la misión para con los gentiles. Recordemos que en aquel entonces el judaísmo creía que este Mesías traía la salvación solamente para su pueblo. O también puede darse esta idea, esta interpretación de que al estar el Espíritu Santo en todo creyente, los efectos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestra propia vida, como en el entorno, como en nuestro desarrollo como cristianos, iba a desencadenar poder de Dios para amarle, poder de Dios para vencer el pecado, pero poder de Dios también para manifestar su evangelio en toda necesidad que el hombre y mujer pueda presentar. No para que el hombre se acerque por los panes y los peces solamente, sino para que el verdadero milagro pueda suscitarse en sus propias vidas. Y este es perdón de pecados, encuentro con Dios. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Ya es aquí, hermanos, lo importante. Porque tal vez podríamos pensar, así que todo lo que pida, Dios tendrá que dármelo porque su palabra lo dice. Pero no es ese el sentido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esto es lo que nos da el contexto. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo que en aquella petición el carácter de Cristo esté presente en lo que pidamos. Que sus principios y su voluntad pueda estar realizándose en nuestra petición.
Así como el mismo Señor pidiera, nosotros pedimos en tu nombre, Señor. Recuerdo cuando pequeño, cuando muy pequeño, oraba y le pedía al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, que nos saquemos el quino, Señor. Sí, el loto, cualquier premio, pero que nos saquemos algo, Señor. Y los que estaban orando conmigo me decían, no se vale. Yo también quiero pedir lo mismo. ¿Y saben qué? No pasó nada. No. El Señor no respondió a aquella petición. A pesar de que Él veía nuestra necesidad, a pesar de que Él vio y vivió con nosotros aquellos momentos difíciles que tuvimos como familia en aquel entonces, sin embargo, Él no nos dio un premio. Sin embargo, milagrosamente, Él dio el sustento día tras día para nuestro hogar y mucho más que eso. ¿Cuántos han experimentado milagros del bolsillo? ¡Wow! Sí. Y es porque Dios sigue obrando. Pero hermanos, y aquí un interrogante que tal vez usted se plantea, o en casa también. Si la Biblia enseña que cosas aún mayores haremos, puesto que hemos creído y hemos depositado nuestra fe en Jesús, la pregunta es, ¿por qué muchas veces no suceden estas cosas como quisiéramos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué muchas veces no suceden estas cosas en donde se manifiesta el poder de Dios, como en la iglesia naciente, como en la iglesia primitiva, como el avivamiento en el 1900? ¿Acaso Dios dejó de ser el mismo? ¿Acaso el poder de Dios se disipó? No. Una de las razones que vemos en la palabra, hermanos, para explicar esta situación, ¿saben cuál es? Tiene un nombre y se llama incredulidad. Mateo 13, 53 en adelante dice así. ¿Puedo pedir un favor? Si me pueden convidar un vasito con agua, mejor dicho, se lo agradecería mucho. El que está acá no es de hace 5 semanas, ¿no? Muchas gracias. Permiso. Siempre listo. Muchas gracias a los hermanos de prevención. Siempre pensando en todo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y el 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vemos, como decía al principio, que el mover del Señor y el poder se manifestaba a través de su ministerio. Por donde iba dejaba literalmente la escoba, hermanos. Sin haber redes sociales, sin haber medios de comunicación masiva. No sé cómo lo hacía, el boca en boca, por supuesto, pero a donde llegaba Jesús, a tal aldea, oye, llegó aquel que dicen que es el Mesías, sí, llegó, vamos a ver porque dicen que hace milagros, sí. Y cuando Jesús llegaba a aquel lugar, ya sea porque iba camino en una barca con los discípulos,
se agolpaban multitudes de gente, muchas de ellas quizás por el morbo de ver qué iba a pasar, muchas de ellas necesitadas de encontrarse con el Hijo de Dios, y otras simplemente por aquella suspicacia intelectual de no es este el hijo del carpintero, vamos a ver, manifestando mucha incredulidad por parte de ellos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, Dios ha querido desplegar su poder en nosotros? Pienso como iglesia local, en nuestra propia congregación, en nuestra propia vida, en nuestros trabajos, en nuestra propia familia. Y sin embargo, el freno de mano que hemos puesto ha sido nuestra propia incredulidad. Hemos normalizado el Evangelio tal vez a un conjunto de valores, a un conjunto de principios que tratamos de replicarlo y a veces nos cuesta, pero hemos corrido el riesgo que quizás hemos normalizado al Dios de lo imposible en un Dios de lo esperado, en donde si me duele la cabeza voy al botiquín primero, y en donde aquellas cosas que me parecen inalcanzables para la ciencia, para la tecnología, las derivo a la ventana de Dios, a la ventanilla de Dios, y espero. ¿Saben qué es lo triste? Es que muchas veces nuestra incredulidad no es propicia para el poder de Dios, sino que también entristece el corazón de Dios. No sé si les ha pasado, pero en ciertas ocasiones muy superfluas, por cierto, y en una oportunidad, para no decir que fueron tantas. Pero no sé si le ha pasado que usted le ha dicho a su hijo, hijo, es cierto, sí, es de verdad. Nah. Y uno dice, pero hijo, sí, de verdad, te lo estoy diciendo yo. Y como que ahí empiezan a creer. Pero el momento como que uno siente, ay, pucha, hijito, te lo estoy diciendo yo. ¿Cuántas veces Dios, como Padre, nos dice lo mismo? Hijo, ¿me crees? ¿Y por qué creo esto? ¿Cuántos conocen el milagro de Lázaro? ¿Sí? Yo recuerdo haberlo escuchado desde la escuela dominical y no deja de sorprenderme. Pero para ahorrar tiempo, vamos a resumirlo, por si hay alguien que no lo sabe, si hay alguien que no lo conoce en sus casas. Había una aldea llamada Betania y que estaba muy cerca de Jerusalén. Y estaba muy enfermo Lázaro, quien tenía 2 hermanas, Marta y María. Esta última, ¿saben quién fue? La que perfumó al Señor, la que lo ungió y quien enjugó sus pies con sus cabellos. Esta era esa María. Y estas 2 hermanas, por cierto, que estaban muy, muy preocupadas por su hermano, quien estaba enfermo, y enfermo de muerte. Y mandaron un mensaje a Jesús diciendo, el que amas está enfermo. Y con esto podemos entender que Jesús tenía un especial cariño y una especial relación con este grupo familiar. Sin embargo, Jesús, al recibir este mensaje, no acudió rápidamente a Betania, sino que esperó 2 días más. Sin embargo, lo que él dijo a sus discípulos, ¿saben? Esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Y me alegro que ustedes no estén allá. De otra manera, diciendo, porque lo que van a ver, lo que van a presenciar, sin duda va a ser algo que glorificará el nombre de Dios y traerá edificación a su fe. Sin embargo, cuando llegó Jesús a Betania, ¿saben qué? Lázaro ya había muerto. Y no solo hace 4 minutos o 4 horas, hace 4 días ya estaba en el sepulcro.
a tal grado que ya, ¿cómo habrá sido aquello? Y cuando Jesús se iba acercando, Marta, al enterarse de esto, salió corriendo a encontrarse con él. ¿Y cuáles fueron las palabras de Marta? Señor, si tú hubieras estado acá, si tan solo tú hubieras estado acá, mi hermano no estaría muerto. Pero sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo a Marta, Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en la resurrección. Si bien has dicho, Marta, yo soy la resurrección y la vida, le dijo. Grandes declaraciones se dan en estas conversaciones, así que yo le invito a que usted pueda leer este párrafo que se encuentra en Juan, por ejemplo, capítulo 11. ¿Y saben lo que hace Jesús? Ya para entrar al versículo que quiero que leamos. Marta, manda a llamar a María, tu hermana. Y María llega, desconsolada, se tira una vez más a los pies del Maestro y le repite las mismas palabras. Señor, si tan solo tú hubieras estado acá, esto no hubiese pasado. Y Jesús se conmovió y lloró. Aquí algunos eruditos, algunas personas que al analizar y al hacer el exégesis de este párrafo, piensan dos motivos por los cuales Jesús lloró. Porque fue movido a misericordia y se conmovió, una reacción totalmente humana y natural. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido empáticos con la aflicción y el dolor de un ser querido, de un vecino? Y al ver la tristeza en su máximo esplendor por haber presenciado la partida de un ser querido y quizás en situaciones muy dolorosas, ¿cuántas veces nosotros podemos llorar con los que lloran? Y eso también es bíblico, hermanos. Hay tiempo para todo, incluso para esto. Y una razón por la que dicen que Jesús lloró fue por esta. Sin embargo, también señalan que una de las razones por la cual Jesús también se entristeció y se conmovió fue porque no creían que Él podía resucitarle en ese momento. A pesar de que Él, cuando supo esta noticia, dijo que esta situación era para glorificar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos entristecer a nuestro Señor, a nuestro Dios, aún siendo salvos, aún siendo sus hijos, aún siendo privilegiados de disfrutar los manjares de Dios y su bendición, su beneplácito para con nosotros? Pero cuántas veces tal vez nuestra incredulidad ha aflorado y hemos entristecido el corazón de Dios. El verso 38 del capítulo 11 de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo pues, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, quizás dando saltitos pequeños.
y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jerusalén estaba muy cerca de Betania. Es por eso que se explica que muchos vinieron de Jerusalén. Al parecer era una familia muy querida. Y en aquel momento había un tumulto de gente presenciando esto. Es por eso que el Señor dice esto: lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El mover de Dios, hermano, el poder de Dios tiene un propósito. No es simplemente sanar la necesidad en particular, sea un dolor de cabeza como sea la resurrección de un muerto. El propósito de Dios es que el corazón del hombre se vuelva a Él. Es que crean que Dios envió a su Hijo Jesús y puedan ser de este Señor su propio Señor y su propio Dios. Es interesante, Jesús sigue la costumbre de involucrar a sus discípulos en la realización de los milagros. Es por eso que dice: quiten la piedra. No vemos a Jesús que empleó una super fuerza para quitar la piedra, para que vieran, para que no haya duda alguna de que yo tengo fuerza y tengo poder. No, el Señor siempre se va a encargar de involucrarte, de involucrarme, y tomar aquellos 5 panes y 2 peces, y tomar aquel esfuerzo de aquellos amigos que llevaron al paralítico cargándole. Dios quiere que te involucres. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un principio. El principio es que Dios espera que nosotros hagamos lo que esté dentro de nuestras posibilidades y Él agregará lo sobrenatural. Sí. Este es el principio, hermanos. Manifiesta tu fe con obras de lo que esté humanamente a tu alcance, porque Dios hará el milagro. Dios hará lo milagroso. Dios hará lo sobrenatural. Amén. Sí, gloria, gloria a Dios. Por tanto, para terminar, ¿qué hacer con nuestra incredulidad? ¿Qué hacer con nuestra falta de fe? Como aquel papá le dijo al Señor: sí creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Tal vez nos sentimos reflejados en aquella frase. ¿Qué hacer? Por cierto que podemos hacer muchas cosas y no pretendo decirlas todas. Pero hay cosas elementales, querido hermano. Y una de ellas es ser conocedores de la palabra. Empaparnos de los principios de Dios. Leer la Biblia, extraer los pensamientos de Él. Imaginarnos los relatos, pensarlos, meditarlos, analizarlos, hacerlos propios. Buscar la voluntad de Dios. Porque, y estoy seguro que esto se lo sabe, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sí, esto está en Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Bueno, yendo a la Escritura, oyéndola, participando del sermón del domingo, participando de un devocional personal. Hoy día hay múltiples versiones de la Biblia. Nadie podría decir no la entiendo. Y si aún así es difícil entenderla, nos tenemos para capacitarnos, para conversar, para aprender juntos. Sí. Sin embargo, para oír, debemos echar mano a algo primero:
¿Y qué es el deseo de hacerlo? Muchas veces esperamos que Dios haga todo, que Dios me ponga los versículos, que Dios me ponga el devocional, que al prender la radio o al poner un canal en YouTube, Dios me hable precisamente para lo que ando buscando, en los 5 minutos rapidito que tengo, porque sí, tú, Señor, me comprendes que no tengo más tiempo, así que háblame rápido. Hermanos, debemos desear, procurar. Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. A veces se nos olvida esto, hermanos. Debemos desear, debemos procurar, debemos buscar con intención. Y nuevamente tenemos este lindo ejemplo, solo que ahora un niño, pero recién nacido. Y es que el alimento para un bebé es fundamental, es vital, no solamente para su crecimiento, no solamente para sus defensas, para su formación en cada uno de sus sistemas, de su organismo, sino para su propia vida. Sí, un bebé que no se hidrata, que no recibe el alimento, se puede morir, sí. El recién nacido, a pesar de no poder hablar, de no saber un idioma, a pesar de no saber caminar aún, a pesar de que los primeros 2 meses no ve muy bien, hay algo que sabe muy bien. Y es saber reconocer cuando tiene hambre. Y vaya que cuando tiene hambre lo hace saber. Díganmelo a mí junto con su estos 2 últimos meses que hemos vivido con un lindo retoño que Dios nos ha dado. Un milagro de Dios para nosotros, un regalo de Dios. Y nuestro hijo, nuestro bebé, pasa de 0 a 100 kilómetros por hora. No es que esté ahí como mañoseando, como dando luces de que estoy empezando a tener hambre, vayan a preparar la leche, si es un relleno, bueno ya, pero apúrense. No, de 0 a 100 y con un grito que yo creo que lo escucha a las 3 de la mañana la vecina de 5 casas más allá. Sí. Una de esas noches precisamente cuando pasaba esto, y cuando uno se despierta a la mitad de noche, digamos que uno no se despierta con todos sus 5 sentidos, anda dando botes por las paredes, bajando la escalera con cuidado. Pero una de esas noches pensaba esto. Señor, yo anhelo saciar mi hambre de ti como lo hace un bebé recién nacido. ¿O acaso me acostumbré a tener hambre y hasta no me doy ni cuenta, Señor? Y me conformo con tan poquito cuando tú tienes tanto banquete para darme. Señor, es que ¿estoy teniendo realmente hambre y sed de ti? Hermanos, si queremos ayudar a nuestra incredulidad, si queremos extirparla de raíz, si queremos que nuestra fe crezca y aumente, deseemos como niños recién nacidos alimento de Dios. Busquemos el discipulado, busquemos leer la Biblia de tapa a tapa. Si no lo has hecho nunca, te invito a hacerlo en lo que queda de este año. Te invito a la escuela bíblica que tenemos. Te invito a que tú hagas manifiestas tus dudas. Te invito a que tú no dejes de congregarte.
Si a veces tal vez te cuesta tanto buscar de Dios en la semana, en la casa, con mayor razón tienes que congregarte. No por nada el salmista decía que en medio de la alabanza de su pueblo, Él habita en medio de su pueblo. Y si queremos encontrarnos con Dios, bueno, 2 más 2 es 4. Hay que ir donde su pueblo le alaba. Por cierto, que Hebreos también nos aconseja a no dejar de congregarnos como algunos ya tenían por costumbre en aquel entonces. Y lo segundo, y con esto termino, otra de las cosas que ayuda a nuestra incredulidad es que busquemos el espíritu de este Dios milagroso, al Espíritu Santo. Y creo que como iglesia estamos viviendo un tiempo especial. De hecho, los lunes dan cuenta de esto. Una linda cantidad de hermanos, no buscando la experiencia propiamente tal con el Espíritu Santo, sino que buscándolo a Él. Quienes no han sido bautizados, lo están buscando. Quienes quizás hablaron en lenguas hace una década atrás y tienen aquel recuerdo en aquel baúl de los recuerdos como un lindo recuerdo, están buscando ser llenos y renovados hoy en el Espíritu Santo. Y hermanos, si queremos ver en este postrer tiempo, antes de que Cristo venga por su iglesia, si queremos ver esta lluvia tardía que está prometida para nosotros y queremos ser testigos presenciales del poder de Dios, no podemos ser los mismos, no podemos hacer las mismas cosas. Debe haber un despertar en tu interior, debe haber una sed y hambre distinta de la cual quizás nunca has tenido, incluso cuando recién conociste al Señor en aquel primer amor. Y el tiempo es hoy, el tiempo es ahora. ¿Lo deseas ver, hermano? ¿Deseas ver a este Dios milagroso que sigue obrando en este tiempo? Yo no me quiero conformar que Dios sigue obrando de formas milagrosas en otras latitudes de este mundo. Yo quiero verlo acá. Quiero verlo acá en Avenida Mata 610. Quiero verlo en nuestras transmisiones, en los hogares, en los cultos que se están dando en cada casa de nuestros hermanos, en aquellas visitas. Quiero ser testigo de personas que lleguen acá buscando a Dios y que lo hallen y que lo encuentren, porque ven una iglesia que ama a Dios. Quiero que nuestros cultos, hermanos, y no solamente los domingos, en cada culto de la semana haya presencia de Dios. Sí, podemos tener lindos programas, pero los programas son aquellos, son estrategias que si no están impregnadas del Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, no son nada. Quiero ver segundo piso, tercer piso lleno. ¿Qué obras haremos para llevar esta buena intención a una fe práctica? ¿Será que tenemos que venir la semana y pescar una escoba y limpiar allá arriba porque creemos que va a llegar gente allá arriba? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Yo te quiero desafiar a que eso que Dios está poniendo en ti puedas comprometerte a hacerlo. Te invito a ponerte en pie. Y vamos a terminar cantando este coro que dice una gran verdad. Quizás no lo sabes, te invito a que lo puedas leer. Y si tú quieres tomar este desafío, que puedas hacer tuyas estas palabras de este coro. En el nombre de nuestro Señor. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres caminos, lumbres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, lumbres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres